Desde Filadelfia, atravesando Latinoamérica hasta Bogotá, Dos Puntos Podcast llega con historias latiné, abiertas, diversas, difíciles, alegres, fuertes y reales, que merecen ser contadas. Gracias por escucharnos. Esperamos que este episodio les sea tan agradable como para nosotros producirlo. Bienvenido a Dos Puntos Podcast. Latinas, latines, latinos, cada año más de 2.7 millones de familias se ven forzadas a dejar su hogar por desalojos en los Estados Unidos. Este dato nos lo trae Eviction Lab y ahora en el chat les pondremos este link y esta información para que ustedes la tengan a mano de esta organización. ¿Cuántos de estos millones de personas son latines? ¿Cuál es la situación de nuestros hermanos y hermanas inmigrantes y qué tanta ayuda hay? Es algo que vamos a averiguar con Juan Pablo Garnham, Communication and Policy Engagement Manager de Eviction Lab en Princeton University. Juan Pablo, bienvenido a Dos Puntos Podcast. Nosotras estamos en Filadelfia. ¿Usted desde dónde nos habla? Yo estoy en Portland, Oregon, pero mi equipo trabaja alrededor de todo el país. La gran parte del equipo está en Princeton, en la universidad en Nueva Jersey, pero tenemos, de hecho, mi jefe está en Filadelfia, así que tenemos ahí una patita fuerte en Filadelfia. Excelente, bueno saberlo, bueno saberlo. Bueno, Juan Pablo, ¿cuántos de estos 2.7 millones usted cree, y no sé si tenga pues esta información porque sabemos que no es fácil, cuántos de ellos son latines, familias latines o inmigrantes o no solo sin papeles, sino también con papeles? ¿Qué hay de esto? Sí, bueno, ya hace poco logramos actualizar ese dato. Ese dato que tú estabas hablando es por hogares. Y hace poco logramos actualizarlo a número de personas gracias a un trabajo que hicimos con el censo, y hoy sabemos que 7 millones de personas reciben desalojos en Estados Unidos, y de hecho algo muy preocupante es que un gran porcentaje de esos son menores de edad, o sea, 2.9 millones de menores de niños son parte de este problema. Ahora, ¿cuántos son latinos? Eso es muy difícil saberlo. Sabemos que las comunidades de más bajos ingresos, y obviamente la comunidad inmigrante es gran parte de bajos ingresos, son los más afectados por esto. Sabemos que un gran porcentaje de las personas que se ven afectadas por un desalojo son mujeres, y un gran porcentaje también son parte de la comunidad negra. Entre los números que nosotros vemos entre los latinos son importantes, pero un poco más bajos. Y eso, la verdad, es que lo que nos hemos dado cuenta es que esconde una realidad. Hay una realidad invisible, que son los desalojos que pasan de manera irregular o informal. ¿Qué pasa? Que todos los datos de los que hemos hablado hasta ahora son datos que provienen de las cortes. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, a ti tu landlord, el propietario o el manager de tu apartamento, de tu vivienda, llega a decirte que te tienes que ir y tú simplemente te vas, o él nunca pasa por la corte? Eso no queda en los números. Y creemos que gran cantidad de latinos y sobre todo personas que son indocumentadas son parte de esta realidad donde se dan estos desalojos irregulares o informales, como también se les llama. Juan Pablo, claro, si no tenemos estas cifras o es tan difícil por nuestra condición también, no solo de inmigrantes, ¿quiénes son los que alimentan mayoritariamente esta cifra que a todas luces parece desastrosa, dramática y triste? Sí, bueno, el número está muy marcado, como te decía antes, por los niveles de ingreso. O sea, los desalojos impactan de manera desproporcionada a las personas de bajos ingresos, que también en general tienden a ser inquilinos, porque hoy día en Estados Unidos es súper difícil conseguir un préstamo para comprar tu propia vivienda, y obviamente la vivienda es carísima. También vemos que, como te decía antes, la población negra, la población afroamericana es un porcentaje enorme, y una de las dos cosas que hemos visto que también son una importante característica de la gente que experimenta desalojos es que son mujeres
Mm. Y que son muchas veces que tienen niños, como te decía antes. Algo interesante es que uno creería que los desalojos es algo más propio de las grandes ciudades, pero estamos viendo que cada vez más esto está sucediendo también en suburbios, a medida de que las ciudades se han puesto más caras y que las personas de menos ingresos están tratando de escapar a la ciudad para conseguir una vivienda más barata. Y también en la medida que los suburbios en Estados Unidos, que antes eran muy blancos, muy anglo, están diversificando, los desalojos están creciendo mucho en los suburbios e incluso en algunas zonas rurales, que es algo que no esperaríamos tanto. Eh, Así que sí, la verdad es que hoy día, de la misma manera que vemos que la crisis de vivienda en Estados Unidos es algo que sucede alrededor de todo el país y que está afectando a gente en todos los niveles, algo similar está pasando también con los desalojos. Mm. Wow. Mencionabas una de las razones por las cuales es como difícil medir lo que pasa con los latinos. ¿Qué otra razón hace difícil medir qué está pasando con los latinos en los Estados Unidos? Bueno, eso es parte del trabajo y no sé si este es el momento para empezar a conversar de eso, del proyecto en el que yo estoy trabajando. Nosotros bueno, tenemos de hecho dos proyectos que están tratando de entender mejor las particularidades de los desalojos entre la comunidad inmigrante, la comunidad latina y también en específico entre quienes son indocumentados. Eh, Así como no tenemos los datos, es muy difícil saber cuáles son las particularidades, qué cosas son distintas, cómo se afectan, cómo se ven más vulnerables que otros grupos. Ujú. Y para eso, en particular, yo estoy trabajando con algunos otros colegas en un proyecto que lo que busca es que personas nos cuenten sus historias de desalojo, personas que son indocumentadas o que hayan sido indocumentadas o que vivan en una familia de estatus mixto, que nos cuente sus experiencias de desalojo o cuando han sido amenazados con un desalojo o cuando se han visto obligados a mudarse y ellos no querían mudarse. Y entonces estamos contactándolos a ellos y tratando de que nos relaten esas historias. Y yo te puedo contar un poco de lo que he ido escuchando, pero obviamente la gente tiene mucho miedo de conversar, así que es muy difícil hablar con ellos. Si alguien de la gente que está escuchando la transmisión quiere conversar con nosotros, puede revisar el URL, la dirección ahí abajito, y también tenemos un número WhatsApp donde no solamente nos pueden contar sus historias, sino que también pueden hacernos preguntas de manera totalmente anónima y sin ningún compromiso. Pero una de las cosas que vemos, por ejemplo, es que en la comunidad inmigrante hay barreras adicionales de vulnerabilidad que otras personas no tienen. Mm. Y estas son muchas y varían mucho, pero por ejemplo vemos que hay mucha gente que experimenta barreras a nivel de lenguaje, ¿no? Esto varía de ciudad en ciudad, pero en muchos lugares la comunicación que se da con las cortes y todo ese proceso está en inglés. Y si tú no hablas bien inglés, este es un lenguaje muy técnico, muy legal, muy difícil de entender a veces. Y he escuchado y he conversado con inquilinos donde tienen que recurrir a sus hijos, a veces de 12, Claro. 14 años, que les ayuden en ese proceso. Eh, pero también vemos ciertos miedos, ¿no? Y preocupación porque por el mismo hecho de quizás ser inmigrante o incluso o de ser indocumentado directamente, lo que los aleja de optar a soluciones, apoyos, ayudas o incluso de ir a la corte, que es algo que la gente tiene un derecho. No importa dónde estés, en gran parte del país, en realidad, uno puede ir a la corte y pelear un poco su caso. Eh, Claro. y eso mucha gente que es inmigrante y sobre todo quienes son indocumentados pueden tener miedo o pueden no entender o no conocer esta información. Eh, y así hay un montón de otras pequeñas características que un poco hacen la experiencia de vivienda y sobre todo de desalojo un poco distinta cuando tú eres inmigrante. Sí. Inmigrante, claro, y sin documentos. Y es interesante esto que Juan Pablo está mencionando, porque a veces muchas personas en Latinoamérica creen o no cuentan con esto o no saben la historia de cómo es llegar aquí a este país y tener que lidiar con tantos sistemas al mismo tiempo, el sistema de educación, el sistema de salud, este sistema que parece tan simple en nuestros países, yo sencillamente arriendo una habitación
arriendo un apartamento, una casa, y no me pierdo tanto en el sistema legal, digámoslo así. Juan Pablo, voy a volver sobre este tema más adelante, pero ¿cuáles son las razones por las cuales un arrendador puede sacar a una persona que tenga, a un inquilino aquí en los Estados Unidos? ¿Cuáles son esas razones? ¿Es fácil Sí, hacerlo? bueno, primero es muchísimo más fácil que, no solamente que en Latinoamérica, sino que también que en Europa o en Canadá, donde muchas veces hay una visión que ve a la vivienda como un bien mínimo, básico, necesario para la supervivencia humana. La idea de la vivienda como un derecho, lamentablemente acá en Estados Unidos no está muy establecida, con la excepción de algunos lugares muy específicos. eh, entonces, la mayoría de las veces esto va a variar un poco dependiendo del lugar, de la ciudad y del estado donde estés. Y eso yo creo que ya es algo que es difícil para muchos inmigrantes entender, ¿no? Nosotros Claro, venimos de lugares donde las leyes son un poco más a nivel nacional, donde claro, sabemos qué claro. esperar sin importar dónde estés. Y acá, en cambio, en Estados Unidos, por ejemplo, en estar en Filadelfia, andas en auto 10 minutos y cruzas al límite del condado o al límite del estado y te vas a encontrar con regulaciones y leyes totalmente distintas. Y yo me ha tocado conocer a gente que de repente vivía a 5 minutos de la frontera del límite de la ciudad de Austin, por ejemplo, en Texas, pero Sí, justo afuera, y que no tuvieron opción a acceso a ciertas cosas que si tú hubieras estado en Austin habría sido totalmente legales y que habrían cambiado totalmente la situación legal y el problema que tú estás viviendo. Y no claro. solamente en temas de leyes, sino también en acceso a servicios, apoyo, ayudas de renta, etcétera. Entonces, claro, muchas localidades y estados hay una discusión muy fuerte para limitar un poco las razones por las que se pueda desalojar a alguien. Pero volviendo a tu pregunta, hoy día aquí en Estados Unidos en general uno puede ser desalojado, obviamente si uno no paga la renta, pero también por un montón de otras razones, como bueno, problemas de no cumplir el contrato, de a veces eh, no cuidar bien el lugar o incluso simplemente porque el landlord quiere, ¿no? Mm, Y de hecho hay muchos lugares donde pasa que los landlords echan a la gente simplemente porque se dan cuenta de que ellos pueden empezar a cobrarle más o a sacar a alguien y claro. cobrar a alguien o renovar un poquitito un departamento o algo así y poder cobrar 10, 15, 20% más fácilmente, sobre todo en los mercados que están tan caros y hay mercados en que en realidad se han dado verdaderas explosiones del precio de la renta. Por ejemplo, hoy día estoy pensando en Miami, donde los precios han crecido muchísimo desde que la pandemia comenzó en marzo hace varios años ya. Phoenix, por ejemplo, es otro lugar que es así. En lugares donde hay más regulación, como puede ser Filadelfia, Nueva York o algunas ciudades como Los Ángeles, esos procesos se han pasado un poco de manera más lenta, pero estos son lugares que ya eran muy caros también. Entonces, Claro. eh, sí, bueno, cerrando un poco la pregunta, hay muchas razones, en general la principal es por no pago de renta, pero algo ahí que es muy importante es que esto puede pasar muy, muy rápido. O sea, dependiendo de dónde estés en Estados Unidos, a veces puedes haberte demorado una hora o menos de un día en pagar y ya el Y te landlord, si sacan. quiere, puede comenzar el proceso de desalojo. Wow. Sobre todo me impacta esto de no cuidar el lugar, porque eso es algo muy relativo, ¿no? Entre otras, porque yo he visto en Filadelfia, es curioso y pues no quiero ponerlo en una raza, una etnia o en un grupo específico minoritario, pero en South Philly, por ejemplo, hay muchos dueños de casas, apartamentos que son de asiáticos, en especial de China, y los contratos son muy informales. El contrato es una cosa súper informal. Y entonces con esa misma formalidad se maneja la relación contractual, obviamente, y muchos de los que arriendan en este caso son mexicanos o centroamericanos. Entonces creo que están muy al borde de
del estado de ánimo con el que se levante el dueño del apartamento. Obviamente estoy exagerando, pero aparentemente la ley le da todas las de ganar a quien arrienda. Y entonces eso nos pone en Sí. una situación bien vulnerable. Sí, Bueno, y Juan Pablo. ahí yo creo que una recomendación muy, muy clave, incluso si uno está en una situación amigable, es siempre mantener registro de todo. Registro de cómo se veía el apartamento antes de recibirlo, registro de cómo lo has tenido, registro de las conversaciones, que sean por WhatsApp, que sean por mensaje de texto, tener fotos, porque eso en algún momento puede ayudar un poco. Y bueno, el tema de los contratos es algo que es muy común no tenerlo entre la comunidad inmigrante. Si hay algo que yo me he dado cuenta en las conversaciones que he tenido que marca nuestra experiencia, no solamente de vivienda, sino que otros temas, es la informalidad. Y la informalidad a veces es una necesidad, porque cuando tú estás en un país que no te da un papel, Formalidad. que no te da estatus legal, no te Sí, queda otra muchas veces que resolver tus problemas a través de métodos informales. Entonces, esto, por ejemplo, no puedo tener acceso a un banco, entonces, ¿qué hago? Voy a tratar de conseguir un préstamo, primero con amigos, después con familia, y quizás después con un prestamista ilegal que quizás cobre unas tasas usureras, ¿no? Eh, claro. y lo mismo sucede acá, o sea, te encuentras con gente que alquila, arrienda una habitación y que no tiene un contrato y que obviamente si tú no tienes un contrato no puedes hacer respetar tus derechos, si es que hay algún problema, no hay razones claras por las que te echen. Yo conversaba con una señora hace poco en Nueva Jersey, por ejemplo, en que había una frase hecha dentro de la gente que estaba en ese apartamento, que era que si tú comprabas algo se compartía toda la comida. Y ella estaba Ouch. con un niño y ella veía que compraba la comida y que la comida desaparecía en un par de días. Y bueno, obviamente, ¿cuál era su opción? ¿Quedarse en la calle con un niño? No. Entonces se veía sumamente apretada en esa situación de informalidad entre como dos posibilidades que eran horribles, ¿no? Eh, Claro. Así que sí, esto de la informalidad es algo bastante común y que tiene sus problemas, así como también a veces es la única salida y es una forma de solucionar cosas también, ¿no? Claro, claro, eso que nombra Juan Pablo es muy, a mí, obviamente que es cierto, pero lo que quiero decir es que esa informalidad que a veces los mismos inmigrantes agradecemos cuando llegamos a las ciudades de los Estados Unidos, porque qué dicha, no me pidieron documentos, qué dicha, fue una cosa de palabra, no fue un contrato firmado, eso que agradecemos se nos vuelve usualmente en nuestra contra más adelante y no lo tomamos en cuenta. Juan Pablo, si es tan fácil, digámoslo así, para una persona que arrienda, pues no me ha empeorado la vivienda, no me la ha mejorado o se me acaba de cruzar por delante alguien que me ofrece más dinero por la renta, entonces voy a sacar a estas personas. ¿Cómo defenderse de una situación como esa? ¿Qué herramientas tienen los latinos? Tenemos los latinos, especialmente quienes no tengamos documentos para, sí, para protegernos de esta situación, especialmente si hay niños. Me encantaría decir que tenemos muchas herramientas, pero Mm, lamentablemente eso no es así. Eso no quiere decir que no hayan opciones, y las opciones de nuevo van a variar enormemente dependiendo del lugar donde te encuentres. Eh, He conversado con gente que está en Los Ángeles o en Filadelfia o en Nueva Jersey que encuentran el apoyo en alguna organización y logran resolver problemas de este tipo. Pero también he conversado con gente en estados como Utah, por ejemplo, o en Texas, donde quizás no hay tantas organizaciones, la ley no los ayuda, la ciudad no tiene suficientes recursos para ellos o apoyos para ellos o defensas para ellos y se encuentran totalmente desvalidos y no mm, tienen mucha solución. Y esa es una, lamentablemente, esa es una realidad acá en Estados Unidos. En Filadelfia en concreto es una buena ciudad para recibir apoyo. Hay organizaciones, bueno, la ciudad tiene un teléfono que es de ayuda a los inquilinos, que es el 267-443-2500. Y hay organizaciones como Community Legal Services que también pueden generar apoyo. Y si la gente necesita saber qué organizaciones hay o qué
qué servicios pueden ayudarlos. Yo tengo una lista no tan pequeña de organizaciones que apoyan no solamente a inmigrantes, sino que a indocumentados. Y la gente me puede contactar en el WhatsApp, que si lo pueden poner ahí abajito sería genial. Claro que sí. Pero en ese WhatsApp me pueden mandar mensajes y preguntarme si hay en su ciudad algún tipo de apoyo o no. Pero claro, lo que yo siempre digo es que hay tres cosas que la gente tiene que saber sí o sí, sobre todo si a la hora de enfrentar un desalojo. Lo primero es que incluso si no tienen papeles, ellos sí van a tener derechos. Y a nivel federal, la discriminación por origen o por idioma y por una serie de otros factores también está prohibida en temas de vivienda. En algunos estados, no estoy seguro si es así en Pensilvania, pero por ejemplo en California, la discriminación por estatus legal también está prohibida. O sea, no te pueden discriminar por ser indocumentado. Eso es en algunos estados, muy poquitos estados, lamentablemente. Y lo segundo es que en general uno no tiene que dejar su hogar sino hasta la orden de un juez. Que pasa por un proceso donde hay una situación a la corte, uno va a la corte y luego el juez da la orden, y eso a veces puede implicar ganar ciertos días que pueden ser claves a la hora de encontrar otra vivienda en un mercado tan complicado como el que estamos viviendo. Y lo tercero es que busquen ayuda. O sea, yo sé que en algunos lugares es más difícil encontrar apoyo legal gratuito, sobre todo si eres indocumentado, pero hay lugares donde sí existe, o algún tipo de ayuda. Pero es súper importante que la gente no viva este proceso de manera sola y que se lo coma un poco, sino que conversen con gente, porque puede haber una organización de inquilinos en su ciudad que los puede ayudar, puede haber una iglesia que quizás tenga algo de apoyo de renta, puede haber algún abogado a través de alguna universidad. A veces las universidades tienen estas clínicas legales donde sí apoyan a gente que es indocumentado. Entonces, hay que tratar de buscar ayuda y no vivir este proceso solo, porque es un proceso que, como nuestra investigación lo ha mostrado, no solamente es algo que es causado por la pobreza o por un momento de dificultad económica, sino que además es un proceso que te puede dejar como hundido en más pobreza, ¿no? Porque cuando tú pasas por un desalojo, vas a terminar con una marca en tu registro, que te va a ser más difícil encontrar otra vivienda, puede que termines en un hotel o un motel, que son sumamente caros. Claro, tienen la ventaja de que no te van a preguntar detalles, por ejemplo, de tu crédito, pero son caros a la larga. Y bueno, también quizás va a tener impacto en tu trabajo, en encontrar un trabajo en un lugar cercano, en las escuelas a donde van tus hijos, y un montón de otros impactos que son los que hemos visto que tiene un desalojo. Así que es súper importante tratar de buscar ayuda y buscar ayuda pronto. Y bueno, de nuevo, pueden escribirnos al WhatsApp para ver si es que hay algún recurso en su comunidad. Claro, claro, y no dejarnos, porque una de las cosas que nos pasa a los latinos en todos los sistemas, Juan Pablo, y tú, imagino que tú lo sabes, es que nos dejamos, ¿no? O sea, creemos que tenemos que lidiar con la injusticia y no hay tal, no hay necesidad de lidiar con la injusticia. Juan Pablo, ¿cómo fue que usted llegó a esta investigación y en qué consiste realmente la investigación y esto que es desde la universidad? ¿Cómo nació esta idea? ¿Cómo es esta historia de Tras Bambalinas? Sí, bueno, yo antes de este trabajo yo era reportero, soy periodista de profesión, trabajé en distintos medios en Nueva York, en Texas, en Miami, y siempre me interesó mucho ver no solo los problemas de vivienda que viven los latinos, sino cómo los latinos y la comunidad migrante en general experimenta su vida acá en Estados Unidos, su vida en comunidad, qué cosas aprovechan, cómo tienen este poder para reenergizar comunidades completas, que es algo que hemos visto en todas partes. Impresionante. Y así es, o sea, nosotros lo hemos visto, la historia nos ha demostrado que en los momentos que este país más lo ha necesitado, los inmigrantes, no solamente los latinos, sino que las oleadas anteriores de inmigrantes le han dado energía a este país. Y bueno, hace mucho tiempo leí un libro muy bueno que se llama Eviction, que lo escribió el que hoy día es mi jefe, Matthew Desmond, Evicted, que cuenta la historia de cómo un desalojo afecta a familias y a inquilinos en la ciudad de Milwaukee, en Wisconsin.
Y desde entonces yo siempre quedé como con la idea de, bueno, ¿y cómo esto impacta realmente no solamente al inmigrante, sino que a los indocumentados? Y me quedo dando vueltas y de hecho yo en Texas escribí varias historias sobre esto, pero me di cuenta de lo difícil que es entender realmente las particularidades de vivir un desalojo y vivir problemas de vivienda cuando tú eres indocumentado y estás tan indefenso. Claro. O sea, ya eres indefenso como inquilino normalmente porque hay un desbalance de poder muy fuerte Ujú, entre ujú. un landlord y un inquilino. Sobre todo en un mercado como este, donde el inquilino no tiene otras opciones. O sea, si yo tengo un problema con mi landlord, no es como si a mí no me gusta una marca de bebida y llego y voy a decidir Sí, comprar la otra. Acá, ¿qué hago? ¿Me voy a ir de mi casa con claro, los costos que claro. implica una mudanza, con las pocas posibilidades de vivienda asequible que tenemos en el país? No es fácil. Y así, entonces, cuando yo entré a Eviction Lab a trabajar, siempre estaba con la idea de deberíamos meternos acá, deberíamos trabajar en temas de inmigrantes y desalojos porque no estamos entendiéndolo bien. Los números nos dicen algo, pero están, acá falta algo, ¿no? Mm, Gracias a Dios, habían dos colegas que están trabajando en otro proyecto, también con comunidades inmigrantes, pero yo dije, tenemos que hacer algo más específico y enfocarnos también, sobre todo en los indocumentados, porque en el momento que eres inmigrante y logras obtener tus papeles, muchas puertas se te abren y obviamente no dejas de tener problemas y desafíos, pero si tú eres indocumentado estás en una situación de mayor vulnerabilidad, ¿no? Y yo, de hecho, hace unos días conversaba con otra persona y yo le decía, bueno, si tú pudieras hacer una sola cosa para mejorar la situación de tu desalojo, y ella, y es curioso, ¿no? Porque esto es como obvio, pero ella está sí. tan enfocada en el desalojo que ella me dice que nos regularicen. Eso es lo, Mm, ella mm, podría, porque, claro, la regularizan y ya puede optar a muchos más trabajos que antes claro. no dan, puede conseguir una licencia de conducir, entonces puede manejar más lejos y puede ir a buscar más dinero. Tus opciones de recibir ingresos mejoran muchísimo. Claro, claro. Eh, Y crece el país, ¿no? O sea, que también con ese crecimiento crece el país, los Estados así es, Unidos. así es, sí. Mm, Así mm. que, bueno, así llegué a esta historia y pasé como un año y medio conversando con expertos de todo tipo, de inmigración, de temas de vivienda, activistas que trabajan con inmigrantes o que trabajan en temas de vivienda, con abogados, y me di cuenta que en realidad hay gente trabajando y tratando de entender este cruce entre inmigración y vivienda, Sí, pero la verdad es que gran parte de los esfuerzos de apoyo a los inmigrantes se enfocan en la inmigración misma. claro, Por claro. ejemplo, si tú tratas de encontrar ayuda legal y tú eres un inmigrante, si tu problema es relacionado con inmigración, Mm. van a haber grupos de ayuda legal. A veces es difícil encontrarlos, tienen poca capacidad, pero si tu problema es relacionado con cualquier otro tema que no sea inmigración, va a ser mucho más Es difícil. mucho más Vivienda difícil, sí. es uno de esos temas, pero muy parecido con otro, si tiene un problema de deuda, de demanda con alguien por otro tipo de cosas. Son áreas donde lamentablemente todavía los grupos y los sistemas de apoyo que tenemos en este país no dan abasto para preocuparse, pero también yo creo que nos falta poner el grito al aire sobre que los inmigrantes no son solamente inmigrantes, sino que son residentes, son inquilinos, son clientes de empresas, son trabajadores, son eh, pacientes en hospitales, son padres e hijos en el sistema escolar, y que en realidad, como cualquiera de nosotros, tienen una variedad de problemáticas con las que conviven y con las que tienen que sortear desafíos y todo tipo de problemas. Así Claro, que claro. Es que hace poco estábamos cubriendo también, lo estamos cubriendo con un grupo el tema de la votación, y al mismo tiempo estamos tratando de trabajar el tema de la educación. Para los papás es un camello, decimos en Colombia, cuando algo es difícil, tiene mucho trabajo, navegar ese sistema educativo y desafortunada o afortunadamente es el sistema que nos permite progresar y que nuestros hijos heredar progreso, pero si no sabemos manejar ese sistema, nos va a quedar muy difícil heredar progreso. Y yo creo que Juan Pablo, lo estabas diciendo,
nos toca quejarnos, nos toca llenar la encuesta que nos está pidiendo Juan Pablo, porque esa es la manera de hacer sentir nuestra voz. Si nosotros no llenamos esas encuestas, si nosotros no trabajamos en decir, hey, aquí estamos y esto nos está afectando y se está afectando nuestra posibilidad de ayudar a este país con nuestro trabajo, porque con un desalojo todo se cae, pues no vamos a lograr la fuerza que realmente queremos lograr. Es decir, esa fuerza va a seguir siendo el gigante dormido. Juan Pablo, ¿y cómo es su historia? Ya conocemos un poco su historia profesional y cómo llega a Eviction Lab, y ojalá todos pudiéramos leer ese libro. No sé si exista la versión en español, anyway, Sí. pero ¿cómo es su historia de llegada a este país? Uf. Es Bueno, muy corto. el libro hay una versión en español, pero que yo no he encontrado en Estados Unidos, que está en España, que se llama Desamparadas, creo. Pero lo deberíamos tratar de trabajar para sacar la versión en Estados Unidos. Eso sería muy Claro. bueno. ¿Cómo es la historia de llegar? Mi historia personal, yo soy de Chile, de Santiago. Fui periodista ahí por 10 o algo así De años, años. y en algún momento me casé con una estadounidense allá, y me vine para acá a Nueva York, y bueno, terminé quedándome y siguió y pasó la vida y he seguido acá, pero gran parte de mi familia está en Chile, así que tengo lazos muy fuertes con mi país. Y en cuanto a lo profesional, bueno, llegando a Estados Unidos, obviamente con el privilegio de una educación universitaria y gracias a Dios, del permiso de trabajo, que obviamente eso me permitió optar a algunos trabajitos ahí al principio muy, muy humildes después de lo que yo estaba haciendo en Chile, Claro. pero pude ahí ir trabajando. Entonces primero entré ahí a trabajar a New York One Noticias, esta cadena de noticias que tiene una versión en español en Nueva York. Estuve ahí unos poquitos meses y me fui al diario, que es el Diario de los Latinos en Nueva York, donde cubrí la alcaldía. Y luego de un año y medio, dos, me ofrecieron trabajar en un proyecto entre Univision y The Atlantic que se llamaba City Lab Latino. Estuve ahí 2 años, luego volví, trabajé en unos podcasts con María Hinojosa y hice clases en CUNY, en la Universidad de la Ciudad de Nueva York, de periodismo. Y después de eso me fui a Texas, donde estuve cubriendo temas de vivienda, temas urbanos y algo de temas de inmigración para el Texas Tribune. Y estaba en eso, me tocó toda la pandemia, que estuvo muy dura allá. Mucho trabajo, muchas historias, las noticias no paraban, como tú sabes. Sí. Eh, y yo, de hecho, yo como periodista usaba los datos de Eviction Lab. Eviction Lab tiene un sistema que se llama el Eviction Tracking System, que permite ver datos de desalojos en 30 y tantas ciudades y 10 estados, entre los cuales está Filadelfia, y donde uno puede ir viendo mes a mes cómo van subiendo o bajando los desalojos. Y eso, bueno, yo lo usaba en Texas y yo estaba en bastante contacto con la gente y con los datos de Eviction Lab. Y cuando estaba allá, aparece esta oportunidad de trabajo con ellos y postulé. Imagínense, le cayó del cielo, le Y cayó de Eviction Lab. es, Juan Pablo, déjeme traerlo otra vez a las herramientas. ¿Cómo es ese WhatsApp? Y entre otras, aquí les recordamos que pueden ir al WhatsApp, que es +1-971-401-2210. ¿Cómo funciona ese WhatsApp? ¿Qué puede un claro, inmigrante hacer sí. ahí? Bueno, la idea es que cuando empezamos a pensar este proyecto, la idea principal era recolectar información, recolectar historias, eh, y empezamos a conversar con mucha gente cómo podíamos hacer para que este no fuera un proceso simplemente de pedirle a la gente cosas, sino que fuera un poco más, menos extractivo. Claro, claro. Y una idea que surgió era, bueno, nosotros no sabemos todo, no somos expertos legales, pero sí tenemos contacto, sabemos un poquitito cómo funciona el proceso de desalojo, y la mayoría de la gente que experimenta un desalojo nunca lo ha experimentado en su vida. Entonces, es un momento donde están sumamente estresados,
preocupados y donde te llegan estos documentos que Horrible. pueden ser un poco como, uno se puede asustar, ¿no? Mucho, No, bueno, pero claro. uno está asustado de antes. Entonces, una de las ideas que surgió era tener un número donde más allá de que la gente quiera o no participar en el proyecto, ellos puedan de manera segura hacer preguntas, conversar, tratar de entender un poco más su situación. Y bueno, entre los latinos, WhatsApp nos encanta, nos sentimos cómodos usándolo, sentimos que es seguro. A mí también me importaba mucho que la gente se pudiera sentir que no, como que tuviera cierta protección de su privacidad, por ejemplo. Y en el Claro. WhatsApp, claro, yo tengo, ellos no necesariamente tienen que darme su nombre, su teléfono. Obviamente yo siempre les pregunto el lugar, porque el lugar de Claro. donde viven es muy importante para saber qué recursos los pueden encontrar y si hay recursos, ¿no? Y El entonces lugar a través, donde están, ¿no? La claro, ciudad en donde la están. ciudad. Sí, Yo no necesito el barrio, ni la dirección, claro, ni el zip code, ni nada de eso, pero sí la ciudad. O el condado, a veces el estado ya te dice un poquitito. claro. Y entonces la gente a través de, en ese número, puede contactarnos sin, ellos no tienen que participar en la segunda parte, que es la parte de contarnos su experiencia. Eso no, eso es otra cosa. Ellos, queremos solamente gente que sea, que esté libremente, que quiera participar en este proyecto. Entonces, sin compromiso, nos pueden hacer preguntas, pueden hacer como tipo preguntas de, bueno, ¿qué está pasando? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Entender un poco los papeles que les han llegado. Obviamente, yo de nuevo no les puedo dar ayuda legal, pero lo que sí hicimos es que antes de partir el proyecto o antes de lanzar el proyecto, empezamos a preguntarle a abogados a través de todo el país qué organizaciones sí pueden ayudar a gente que es indocumentada. Mm, Porque muchas organizaciones de ayuda legal, si tú eres indocumentado, no te van a poder ayudar, claro. lamentablemente. Entonces, yo tengo una lista de alrededor de 50 organizaciones a través del país donde o puedes encontrar un abogado gratuito o quizás va a haber un paralegal que te puede dar cierta orientación. Y eso, bueno, los contactamos, los tratamos de contactar con ellos. Eh, y qué más, también si sabemos de algún otro tipo de recurso, los tratamos de contactar con esas organizaciones. Y bueno, también en este proceso ha sido bien interesante porque uno se da cuenta también de las desigualdades geográficas que existen hoy día, de lo difícil que es el proceso de recibir apoyo, eh, sobre todo en algunos estados más que en otros. Y eso va a informar también el proyecto, porque la idea es después de todo esto, sobre todo con las entrevistas que estoy teniendo y con las encuestas que me han respondido la gente, la idea es hacer un reporte que nosotros podamos entregárselo a políticos, a organizaciones de gobierno, a activistas, a grupos de apoyo legal, para que Claro. ellos tomen esto y lo usen como recomendaciones para poder servir mucho mejor a la comunidad inmigrante y sobre todo a los indocumentados. Entonces, ese es el WhatsApp. Nos encantaría poder ayudar con más cosas, pero la verdad es que no tenemos los recursos, más cosas como ayuda de renta y todo eso, pero la verdad es que no podemos hacerlo. Y bueno, tenemos limitaciones, como te decía, que no podemos dar ayuda legal directamente, pero sí los podemos orientar un poquitito y al menos decirles qué recursos hay en sus ciudades. Claro. Y bueno, y si nos quieren ayudar con la segunda parte, que es contarnos su La historia, historia de la eh, encuesta. tenemos dos opciones. Tenemos una encuesta que es totalmente anónima y muy fácil de llenar. La gente lo puede llenar en su celular o en su computador en 10 minutos. Y lo ideal, lo que más me ayuda a mí, de todas maneras, es la gente que está dispuesta a conversar conmigo, ya sea por teléfono, por Zoom, por FaceTime, por WhatsApp, por lo que sea, y contarme sus experiencias. Que eso yo trato de hacerlo también lo más corto posible. Me adapto totalmente al tiempo que tenga la persona, si es en fin de semana, si es en tarde en la noche, a la hora que le convenga. Y ahí conversamos un poquitito más en detalle para entender un poco los problemas específicos, la situación específica, y empiezan a salir cosas súper, súper interesantes. Por ejemplo, eh, sí, como el rol, lo que te contaba antes, el rol de los niños en esta familia. Horrible. Eso es algo que, por ejemplo, yo creo que es súper importante que la gente que no conoce la comunidad inmigrante sepa, ¿no? Que hoy día Claro. estamos teniendo papás que son ayudados por niños de 12, 14 años, pequeños héroes a veces en este proceso de vivir y de sumergirse en este país, ¿no? Claro, claro. Eh, De navegar este país, ¿no? Está a cargo.
Los niños son los que cargan con eso Sí, para sus papás. y otra cosa que es muy interesante que está saliendo en casi todas las conversaciones que estoy teniendo es las horribles condiciones de vivienda que todos los que, con los que yo hablaba me han dicho. O sea, no hay ninguna persona con la que yo haya conversado que no tiene, además de los problemas con el tema del desalojo, problemas de ratones, de Ujú. bichos, de cucarachas, de moho, de que la calefacción o el aire acondicionado no funciona, algún hoyo en el techo, un leak de agua, problemas de seguridad con las puertas que no se cierran. O sea, te das cuenta también como estos desalojos para la comunidad indocumentada están acompañados de un problema de justicia muy Ujú. grande, ¿no? Porque Total, esta gente es gente que está pagando y está pagando mucha plata. Y a pesar exacto. de eso, estás recibiendo un servicio que es bastante horrible, que es deficiente. Sí. Que ahí vemos que hay un problema de justicia. A pesar de eso, en muchos lugares no importa si tú no tienes una vivienda digna en el proceso de desalojo. Por ejemplo, yo el sistema que conozco mejor es en Texas, que en Texas, si tú ibas y le dices, sí, claro, él me está tratando de desalojar y yo no he pagado, pero tengo cucarachos corriendo por mi Ajá. refrigerador, el juez te va a decir muchas veces lo siento, es que ese es otro caso, usted tiene que partir otro caso en la corte aparte. Imagínate, si tú no tienes plata o tienes la plata justa para pagar la renta, ¿cómo vas a partir un caso si no tienes acceso a abogados, no tienes el conocimiento? O sea, hay una Claro. falta de justicia acá, de Claro, recibir claro, claro. un trato digno. De empatía, ¿no? Porque Sí, no solo trabajamos de sol a sol, sino además tener que lidiar no con un caso, sino con dos. sí, sí. Y hay otra cosa que los latinos de Latinoamérica a veces no saben y es que por lo general nos toca pagar un depósito, la primera renta y la última renta para agarrar un lugar. Y eso pueden ser fácilmente de $2,000 a $3,000. Así es, o sea, bueno, yo he escuchado de todo tipo de cobros realmente exagerados. Eh, lo estaba conversando con una señora también antes de cómo ella me decía que, claro, si tú tienes papeles ya está siendo difícil con el tema de los depósitos. Si tú no tienes, muchas veces te suman más Claro, y, y en muchos lugares eso no está regularizado, no hay máximo. Eh, y después otro problema que es muy serio son los cobros exagerados de fees de pagos por retraso. Donde alguien me decía, por ejemplo, que eh, le cobraban 50 días en el momento que se atrasaba mismo y después 15 días extra por cada día. O sea, si es que tú estás en ese proceso, y yo estoy seguro que ese es un caso bastante normal, claro. y tú ya estás en un proceso que estás apenas llegando a fin de mes, eh, imagínate lo que puede implicar eso, o sea, en un par de días puedes estar debiendo $150 extra, eh, y si estás justo siempre, y obviamente acá a veces las empresas no pagan a tiempo, la cantidad de robo de salarios que existe entre Además, los jornaleros en Estados además, Unidos es claro. un problema sumamente serio. Eh, Porque saben que tienen efectivo, los inmigrantes andan con efectivo, entonces son más sí, fáciles presa fácil de no, atraco. no, yo digo, no tanto de atracos, sino que cuando hablo de robo de salario son, por ejemplo, a la persona que lo Oh, captan sí, en la camioneta en el Home Depot y después se lo llevan, y no le hacen el pagan, trabajo y nunca más le pagaron. claro, Y esto es algo que también uno escucha de manera sumamente común. Si muy tú te común. pones a conversar entre gente que es indocumentada, todos te van a decir, o casi todos te van a decir que en algún momento alguien no les pagó o les Exacto, pagó menos de lo que se había acordado. sí. Es algo sumamente común, sí. Sí. Bueno, pues Juan Pablo, yo voy despidiéndolo, pero antes de hacerlo quisiera primero recordarle a las personas que nos escuchan desde Filadelfia, si tiene algún problema, llame al Community Legal Service, que es el 267-443-2500, pero además vamos a poner esa información en el chat del programa. Recuerde que si no tiene papeles, sí tiene derechos, lo dijo Juan Pablo. También dijo, no deje su casa hasta que le llegue la orden del juez, no tiene por qué dejarla. Y también le hace recomendaciones muy importantes, registre las conversaciones que tiene con su landlord. Por lo general no hay contrato, o a veces el contrato es sumamente informal.
registre las conversaciones, tómele fotos de cuando recibió el apartamento. Si fue una conversación, anote en un papelito la fecha en la que conversó y qué fue lo que dijeron, porque es supremamente importante que nos defendamos. Y yo quiero hacer un llamado a nombre de Juan Pablo. Vayan al WhatsApp, es 1+1-971-401-221010. Yo creo que ellos no le prometen que le van a solucionar esta vida y la otra, pero el hecho de que usted participe en ese WhatsApp va a ayudar a seguir haciendo una fuerza importante, imparable, latina, para exigir nuestros derechos. Y también llénele la encuesta, porque eso nos ayuda a luchar. Ya escucharon ustedes que Juan Pablo además y esta organización agarra esa información para poder trabajar y hacer lobby y poder cambiar las políticas públicas. Y para cerrar con Juan Pablo, yo quiero preguntarle, ¿cuál es esa historia que usted ha escuchado que no se logra quitar de la cabeza con esta investigación que está haciendo, que no lo deja dormir? No sé si hay una, pero yo creo que hay muchos casos que a uno se le quedan pegados, y yo creo que algo que me queda muy fuerte es como la capacidad de luchar y de resiliencia que tienen estas familias indocumentadas. Como te decía, es bien impresionante lo que puede suceder cuando la comunidad se reúne, cuando la comunidad lucha junta. Y solo por nombrar una, ahora recién estaba conversando con una señora en Nueva Jersey, y ella me decía que su hija, que creo que tiene como 14 años, fue la que empezó a traducir para todo el grupo de departamentos que estaban siendo acusados de que no habían pagado por 3 meses, y al parecer eso no era cierto, y empezó a ella a alegar y a protestar en contra del landlord. Y ella la señora con la que quedó conversar dijo algo muy bonito, que ella dijo que ella se sentía como que por primera vez ella era la hija y su hija era la mamá. Y eso me llamó mucho la atención, bueno, por lo bonito y el bonito rol que hacen las segundas y terceras generaciones en nuestras comunidades de apoyar a sus papás y apoyar a sus familias y apoyar a la gente en sus barrios. Y también, bueno, por darse cuenta de que cuando uno se apoya entre todos, ahí se puede salir adelante y se puede lograr mucho más. Así que esa es la invitación, a que nos unamos, a que busquen sus organizaciones comunitarias donde hay gente que está luchando por estos temas, y bueno, y que si quieren participar comentando y contando su experiencia, eso tiene un valor. Contar nuestras historias tiene un valor muy, muy importante, y porque son parte de la experiencia de este país, y son una de las formas que tenemos de salir adelante y de que estas cosas sucedan cada vez menos. Claro, claro. Bueno, Juan Pablo Gagnon, muchísimas gracias por haber estado en 2 Puntos Podcast y por ayudarnos a los latinos a hacer esa fuerza imparable que necesitamos mostrar en este país. Y yo quiero agradecerles a todos ustedes por escucharnos, y no olviden en contestar la encuesta de Eviction Lab. Ayúdenos a que nos ayuden. Les despedimos, les agradecemos a Fernanda Sánchez, a Julián Carreño, a Pablo Mantilla, a Dylan Di Rosato, sobre todas las cosas y por encima de todo a Independence Public Media Foundation, quienes gracias a ellos podemos existir. Y a ustedes, conéctense en el próximo programa. Muchísimas gracias y chao, chao. Desde Filadelfia, atravesando Latinoamérica hasta Bogotá, 2 Puntos Podcast llega con historias latiné, abiertas, diversas, difíciles, alegres, fuertes y reales, que merecen ser contadas. Gracias por escucharnos. Esperamos que este episodio les sea tan agradable como para nosotros producirlo. Bienvenido a 2 Puntos Podcast.